Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y como esa misericordia es eterna para con nosotros, te ruego que en este momento nos enseñes de tu palabra, que tu Espíritu Santo toque y tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo, Señor, y grabes en nosotros verdades profundas de tu palabra a través de este estudio. Te suplico que cada persona que está siguiendo estas lecciones sea dirigida por tu gracia, por tu amor y por tu sabiduría. Que seas tú, Señor, quien deja esas verdades fijadas, grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Te lo suplico en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que podemos estar para estudiar la lección número 3 de Efesios inductivo. Hoy vamos a tocar Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Espero que esta lección sea de bendición, igual que la lección pasada, que fue una gran bendición para todos nosotros. Voy a iniciar entonces leyendo los versículos 15 y 16. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Interesante el postulado inicial del apóstol Pablo aquí. Comencemos entonces preguntando si Pablo se refiere aquí a una de las saludables prácticas espirituales. ¿Cuál es esa práctica? Su permanente práctica la definió en la frase: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fue una práctica orientada a cristianos, escuche, que él no conocía. Él no los conocía personalmente, sino solo de oídas, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos. Al no conocerlos, oraba haciendo memoria de ellos y dando gracias a Dios. Además, debemos observar que no dejaba de dar gracias. No ceso, dice, no ceso, no termino de dar gracias, no dejo de dar gracias. He aquí un hombre realmente comprometido con el reino de Dios. Se proyectó más allá de su propio ministerio. Porque todos damos gracias por la iglesia donde servimos o asistimos, pero nos olvidamos de las otras iglesias porque pues en realidad no nos incumben, ¿verdad? En cambio, el apóstol Pablo tenía en su corazón, tenía toda la obra, toda la iglesia, todas las iglesias locales, las tenía en su corazón. Se desvivía por todas las iglesias. Mire, más allá de su propia responsabilidad, es decir, si la había comenzado o no la había comenzado, porque su corazón estaba sano de todo egoísmo. ¿Sí? Pablo no tenía egoísmo. Se gozaba cuando escuchaba de iglesias que ya estaban formándose en otros lugares. Hoy en día generalmente los pastores sentimos celos cuando están comenzando otra iglesia, y sobre todo si está muy cercana al lugar donde nosotros estamos pastoreando. Pablo no tenía ese problema. Pablo veía la iglesia como un cuerpo, como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo Jesús. Muy bien.
Voy a leer ahora los versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La iglesia como centro, la iglesia como parte importantísima en el crecimiento del reino de Dios. Pablo oraba para que Dios le dé a la iglesia dos cosas sumamente importantes para que pudieran conocer a Dios. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bueno, podemos conocer a Dios mediante el espíritu de sabiduría, que es un don, una gracia que viene de Dios. Y cómo conoce a Dios nos hace conocer a Dios. Me recordé de la frase eslogan de Jucún, Juventud con una misión: conociendo a Dios para hacerlo conocer. Esto es importantísimo. Yo conozco a Dios para que otros también lo conozcan a través de mi predicación. Entonces aquí, como yo conozco a Dios, yo puedo hacer conocer a Dios. Pero no es un conocimiento superficial o incompleto, sino un conocimiento total. Es un conocimiento pleno de Dios. Tal vez Pablo estaba pensando en el libro del profeta Daniel mientras oraba para que Dios conceda a los cristianos destacarse en medio de la sociedad pagana donde vivían. ¿Por qué? Porque en Daniel 1:17 leemos: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Notemos que Daniel era superior porque tenía un espíritu superior. Y esto es lo que Pablo estaba pidiendo en sus oraciones a favor de la iglesia. Una iglesia llena del espíritu de sabiduría puede avanzar más allá de cualquier límite o frontera. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, llena de la sabiduría del Espíritu Santo, es dinamita, como dice Romanos. Dinamita. Segundo, también podemos conocer a Dios mediante el espíritu de revelación. La revelación, aquí se usa una palabra en griego que es apocaripseos, es diferente a la sabiduría, porque mientras que la sabiduría es un don permanente, la revelación es una iluminación sorpresiva sobre algo que estaba oculto. ¿Sí? Es algo así, ¡pum!, llegó en el momento. Es algo que estaba escondido o era incomprensible, ¡pah!, llegó de un momento a otro. Como lo que le pasó a Pedro, ¿se acuerdan? Que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Uno puede poseer la sabiduría de Dios sin tener revelación. Y esto puede, ¿cómo digo yo? Esto puede reducir mucho el pleno conocimiento de Dios. Si miramos Daniel 2:27, dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Puede ocurrir con nosotros. Si es que leemos la escritura, si leemos
la Biblia y la leemos con atención o la estudiamos, pero si la estudiamos sin el espíritu de sabiduría, ¿qué pasa? Que podemos llegar a estudiar la Biblia sin esa sabiduría y sin revelación, y será simplemente un libro como cualquier otro. O quizás peor, es un libro que sería un libro sellado, que no lo podemos abrir. Entonces es un problema. Lo mismo puede ocurrir con Dios. Si hablamos o enseñamos sin espíritu de sabiduría y sin espíritu de revelación, Dios siempre será distante y alejado de nuestra realidad. Por eso resultamos solamente hablando teóricamente de Dios, sabiendo que esto no se obtiene por el esfuerzo propio. Pablo oraba para que Dios, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tenga en cuenta eso. Se necesita que sea Dios quien nos revela. A ver, yo quiero que pensemos por un momento. Esta puede ser una experiencia que usted ha tenido. Yo la he tenido infinidad de veces. Yo he leído la Biblia. No voy aquí a ufanarme de cuántas veces he leído la Biblia, pero la he leído varias veces, de pasta a pasta, sin saltearme crónicas. Pero a pesar de que he leído la Biblia tantas veces, hay días, hay momentos en que yo estoy en mi devocional por la mañana leyendo la Biblia y de pronto encuentro un versículo que le encuentro un significado especial, que nunca le había encontrado ese significado. Ahí está la revelación de Dios. Se está abriendo mi mente a que el Espíritu Santo me muestre verdades. Puede ser que no sean verdades universales en el sentido de ya todo el mundo las conoce. No, porque es una verdad, una revelación para mí, para mi vida, para mi día a día. Eso puede pasar con usted. Si usted está dispuesto a dejar que Dios lo guíe, que Dios lo vaya llevando por medio de la palabra. Por eso cuando yo voy a comenzar cada lección de estas, yo oro que sea Dios quien nos revela, que sea Dios quien nos da esa enseñanza que vale la pena, no la que yo les comparto aquí, sino la que el Espíritu Santo nos comparte. ¿Qué necesitamos conocer interiormente cada uno de nosotros? El conocimiento interior nace en el corazón. Ahora, le aclaro, el corazón no es el órgano que bombea la sangre. El corazón es nuestra mente. Allá la parte como más importante de nuestra mente es lo que es el corazón. Es una pena que los traductores de algunas versiones hayan reemplazado corazón por entendimiento. Porque en el griego, Pablo escribió cardías, que cardías es corazón, por eso de allá esa palabra cardías viene cardiólogo, cardio, todo lo que tiene que ver con el corazón, porque no significa lo mismo decir alumbrando los ojos de vuestro entendimiento que decir alumbrando los ojos de vuestro corazón, porque hay razones que da el corazón que la mente no entiende. Los ojos del corazón incluye comprensión y sentimientos en lo más profundo de nuestro ser. Y esto es mucho más que la racionalización de la fe. Esto de los ojos del corazón es importante porque incluye comprensión, escuche, comprensión y sentimientos. Necesitamos saber interiormente para qué fuimos llamados. Dice Pablo, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Sabemos cuál es la esperanza colectiva o la esperanza general, la esperanza de toda la iglesia. Sin embargo, esto no es suficiente porque cada uno tiene una misión y vocación diferente y necesita saber qué espera Dios de él.
¿Para qué lo llamó? ¿Cuál es su responsabilidad en el plan de Dios? Cuando Dios ilumina nuestro interior, toda nuestra vida se transforma. Nuestro corazón es tocado. Porque si solamente somos informados y esa información queda en nuestra memoria, no pasa nada. Pero si enciende nuestro corazón, nuestro ser se vivifica. Se vivifica. Segundo, necesitamos saber interiormente con qué recursos contamos. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Dice Pablo. O dicho de otra manera, ¿de cuánta cantidad de riqueza disponemos o podemos disponer ya en nuestra gloriosa herencia? Como garantía ya recibimos el Espíritu Santo, recibimos dones espirituales, pero ¿qué más? Tal vez tengamos más recursos a nuestra disposición y no lo sepamos. Y por nuestra ignorancia, esos recursos están durmiendo y por nuestro desconocimiento vivimos en la pobreza. Que Dios nos ilumine nuestro corazón para que sepamos todo lo que Él nos ha dado. ¿Ah? Tremendo todo esto. Tremendo para nosotros. Versículos 19 y 20. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales? Aquí entramos en otros de esos versículos que desafortunadamente no hemos podido entender completamente en nuestra vida. ¿Con cuánto poder contamos los que creemos en Cristo? Con ese poder Dios hizo dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Cuánto poder tenemos? ¿Cuánto poder tenemos aquellos que hemos creído en Cristo? No cuánto poder podemos tener. Es decir, no es pensando en el futuro, sino cuánto poder ya tenemos en nosotros. El apóstol Pablo oraba intensamente para que sean abiertos los ojos del corazón, para que vean, dice, la superpujante grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos. ¿Se puede medir este poder? Tenemos formas de medir la potencia de un motor, la potencia del viento, de los huracanes. Podemos medir la potencia de los terremotos. Podemos hacer mediciones exactas de la potencia de una explosión nuclear. Pero, ¿cómo es el poder que está en nosotros? ¿Cómo podemos medir su fuerza? El apóstol Pablo nos dice, que Dios probó este poder primeramente en Cristo. Él ejercitó su eficiencia en nuestro Señor para luego dejarlo sobre nosotros. Dejó su poder ya experimentado, probado, medido en nuestras vidas. Hizo dos cosas. El poder que tenemos fue el mismo. Escuche, esto es dinamita pura. Escuche.
El poder que tenemos fue el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Es un poder más fuerte que la muerte. Nada puede comparar a un poder tan grande que es capaz de devolver la vida a una persona muerta por 3 días. Nada se puede comparar con ese poder que removió la piedra de la tumba y transformó un cuerpo de carne en un cuerpo glorioso. Hacer resucitación por medio de mecanismos artificiales es posible cuando la muerte aún no ha sido consumada. Y es posible que en el futuro la ciencia encuentre otras maneras de hacer esto, pero jamás podrá transformar ese cuerpo como el de Cristo Jesús. No va a poderlo hacer. Escuche bien, ese es el poder que está en nosotros. Segundo, el poder que tenemos sentó a Cristo en el cielo. Lo sentó en el cielo. ¡Qué ejercitación tan maravillosa! Jesús aparece como un prototipo de nuestra propia resurrección y ascensión al cielo. Y funcionó a la perfección. Por lo tanto, tenemos la seguridad que con nosotros ocurrirá lo mismo. Este es el dominio de su fuerza. Esta fuerza está en cada creyente en Cristo, muchas veces sin que lo sepamos, aunque está presente en nosotros. A veces lo presentimos, pero como que no hacemos conciencia de ese poder. De pronto puede notar algo de este poder mientras ora o cuando proclama la palabra de fe o cuando ejerce sus dones espirituales o cuando combate a los poderes de las tinieblas. Él sabe, el creyente sabe que tiene poder, pero aún sus ojos no han sido abiertos para saber cuánto poder en realidad posee. Aquí es donde intervienen nuestras oraciones. Y usted de pronto puede intuir todo ese poder. Pero seamos sinceros, la gran mayoría, incluyéndome a mí mismo, quizás lo sabemos aquí a nivel de nuestra mente, de nuestro cerebro, que tenemos ese poder de Dios. Pero, qué difícil es ejercitarlo. Qué difícil es ponerlo a plenitud. Se me ocurre ahorita en este momento. Hay personas que gustan de los autos que son veloces. El Ferrari, el Lamborghini. Hay tantos autos que... Yo un día le decía a un amigo mío, tiene uno de esos carros, y yo le decía, ¿y para qué ese carro? O sea, ¿qué gana usted con tener un carro que puede levantar 250 o 300 kilómetros por hora? Algunos de esos carros suben de 0 a 100 kilómetros por hora en segundos. Y le decía yo, ¿para qué quiere un carro de esos? Si usted aquí en Canadá, lo máximo que puede levantar su carro es 100 kilómetros por hora. En la autopista que llamamos la 401, hay como una especie de permisividad de la policía y permite que uno llegue a 120 kilómetros por hora. Pero de ahí para allá ya uno va corriendo el riesgo de que le pongan una multa, de que le quiten la licencia de conducción, que le quiten el carro, todo ese tipo de cosas. O sea, el policía no dice nada hasta 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué gano yo con tener un carro que levanta a 300 kilómetros por hora si nunca lo voy a poder llevar a esa velocidad? ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces nos pasa a nosotros, con el poder del Señor en nosotros, el poder que tenemos en nosotros, el poder que resucitó a Cristo Jesús, pero no lo podemos levantar al máximo.
No porque no se pueda, sino porque nosotros o no estamos conscientes o no queremos. Ahí le dejo el reto. Voy a leer Efesios 1, 21 al 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de Él. La plenitud de Cristo. Entonces, la pregunta aquí que viene ahora es, ¿qué más? ¿Qué más hizo el poder que poseemos en Cristo? El poder que poseemos en Cristo, ese poder que Él puso en nosotros, que fue el mismo que puso a Cristo por encima, lo puso a Cristo por encima de todo título, todo nombre, tanto en el presente, el pasado, presente, el futuro. Muy por encima de cualquier gobernante, por encima de cualquier autoridad o jurisdicción, por encima de cualquier poder, ya sea angelical, satánico, por encima de todo nombre que se nombra y por encima del tiempo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder que tenemos fue el que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y ese poder está en la iglesia. Y lo dio, dice Pablo a los Efesios, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del cual, o del que todas las cosas en todo llena. Esto es una parte. Por eso les decía que estudiar Efesios es, ojalá pudiéramos irnos de pronto frase por frase algún día y hacer un estudio un poco más cerrado, más profundo de Efesios. Por ahora dejémoslo ahí, que nos ayude el Señor a entender y a comprender, y más que todo a encarnar esa palabra que nos dice aquí el apóstol Pablo. Llegamos al momento de memorizar la palabra de Dios, y vamos a tratar de memorizar los versículos 15 y 16 del capítulo 1 de Efesios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Orar por otros es algo muy importante. Orar por otros es una parte esencial en la vida cristiana. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Acostumbre a tener un libro, un cuaderno, una libreta, donde usted escribe los nombres de sus pastores, los nombres de sus amigos, los nombres de sus líderes, los nombres de su familia. Y todos los días tome esa lista, interceda, ore en favor de esas personas. Yo tengo en mi lista, unos 5 o 6 pastores por los que oro muy frecuentemente. Pero también tengo a mi familia nuclear y a mi familia expansiva. Y todos los días yo clamo por ellos. Trato de hacer lo que dijo el Señor Jesucristo con lo de la viuda y el juez. ¿Se acuerda? Que la viuda venía todos los días: Señor, juez, yo quiero que me haga justicia, que me haga justicia, que me haga justicia todos los días. Hasta que un día el juez dijo: yo me voy a quitar esta viuda de encima, y le hizo justicia. Pues yo estoy así con el Señor. Todos los días oro por esos 4 o 5 pastores amigos míos. Oro: Señor, bendícelo, ayúdalo, prospéralo.
bendice su iglesia, que crezca su iglesia. Oro por mi familia, oro por amigos, a veces las personas me envían peticiones y oro por esas personas que me piden que ore por ciertas situaciones. Entonces, tenemos que aprender a orar, a interceder por otros. Aparte de que cada miércoles en este canal usted va a encontrar que yo dedico media hora a orar por los grupos no alcanzados. Entonces, todo eso es parte de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Interceder por otros. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso. No los conocía personalmente, pero oraba por ellos. ¿Por qué? Porque había escuchado que tenían fe y que tenían amor por los hermanos. Bueno, terminamos nuestra lección número 3. Espero que nos podamos ver en nuestra lección número 4 de Efesios Inductivo. Hasta entonces, que Dios le bendiga mucho más de lo que le ha bendecido hasta ahora. Hasta pronto. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.